Good morning and welcome to the San Sebastian Film Festival. Egunon guztioi eta ongi etorriak. Buen día y bienvenidas, bienvenidos a la 68 edición del Festival de Cine de San Sebastián. Hoy vamos a tomar un café con Catarina Vasconcelos, que está presentando su primer largometraje, A Metamorfosi dos Pássaros, de Portugal, en la sección Zabaltegui Tabacalera. La película se estrenó en la sección Encounters del último Festival de Berlín, donde ganó el premio Fipressi. Muito obrigado, Catarina, por estar aquí, un placer. Muchas gracias, es un placer. Y vamos a empezar con una pregunta sencilla que tiene que ver con los nombres de la película. Cuéntanos quién era Beatriz o Triz en la película y quién era Enrique. Muchas gracias, Víctor y San Sebastián. Es una pregunta fulcral para el peli, porque Beatriz es mi abuela y lo único que ha ficado para mí es Triz, porque es lo único que sé de ella, porque Beatriz murió 2 años antes de mi nacimiento. Entonces, para mí, he oído hablar mucho de Triz, de avó Triz, abuela Triz, y abuela Triz ha criado mi familia juntamente con mi abuelo Enrique. Enrique era un marinero, tuve una vida en el mar y la relación de los dos era transatlántica, en el sentido que mi abuelo pasaba grandes temporadas en el mar y Beatriz en la tierra criando la familia. Y eso es el principio de la película y el principio de una familia. Ya que estamos en el principio, vamos también al principio del principio, que quizá es el título, ¿no? A Metamorfosi dos Pássaros. Viendo la película vemos muchas referencias al mundo natural, a la historia natural, a los pájaros, al mar, a las cartas, a los mapas. Pero cuéntanos cuál es el secreto de ese título, quizá. Yo no soy creyente, pero mis abuelos eran muy creyentes. Tenían una fuerte conexión con la religión, con la Iglesia Católica, y es algo que yo no tuve, no tengo. Pero como en estos años he estudiado mucho para entender un poco qué es esa idea de fe, de creencia, y he entendido que para mí si hay una religión, esa será la naturaleza. Entonces en el film tenemos esta componente de la religión que viene de la relación entre mis abuelos y la educación que después pasan a sus niños, pero en otro lado tenemos una religión muy mayor, que es la idea de la naturaleza. Y cuando estaba investigando por el peli, una cosa que fue muy importante fue también entender que mi abuela Beatriz llamaba uno de los chicos, sus niños, de pájaro, de pequeño pájaro. Y para mí fue muy bonito porque al mismo tiempo Beatriz tenía una enorme conexión con los árboles, con las plantas, estaba siempre como semillando, sembrando, gracias, cosas. Y entonces el universo del film es un poco cercando toda esa idea de una naturaleza que va creciendo en la casa, con los niños, o mirando los árboles, cómo crecen, y cómo es una metáfora también, pero el crecimiento de las personas y de los humanos. Creo que es eso. Ayer hablábamos también, durante el primer pase de la película, de la importancia del lugar del que tú vienes, de las bellas artes. La película también es una película muy manual, ¿no? La construyes tú muchas veces frente a cámara, mostrando objetos que después aparecen en la película, objetos que tienen que ver con tu familia. Sí. Cuéntanos
¿Cómo construiste la película? ¿Cuál es la relación de la película con la pintura, con las bellas artes, con tu campo de trabajo? Sí, como has dicho, el cine, esa película es una película, pero todo mi percurso es de bellas artes. Entonces creo que fue fundamental traer ese universo para esa peli y también para la forma de hacerla. Entonces, tener toda la idea de manualidad, de pequeños objetos y cosas que podríamos construir a frente a la cámara, como también como creando un pequeño universo que es simbólico de esta familia. Al mismo tiempo, un día me quedé muy emocionada porque he pensado que estos objetos que vivían en la casa de mis abuelos, las manos de mi abuela han tocado esos objetos. Y para mí fue como si las manos de Beatriz han tocado eso, es una forma de contacto entre nos dos. Entonces los objetos ganan ese peso de invocación de algo y alguien que no más está ahí, pero está. Tenemos la familia, los objetos, y un elemento muy importante también es el de las voces y sonidos, ¿no? Hay un constante recurrir a lecturas de cartas, de libros, de recuerdos, y también está tu voz presente y la voz de otros familiares. Cuéntanos un poco esta dimensión sonora de la película, cómo la construiste y qué importancia tiene. Una de las cosas que he estudiado también es música, y toco violín, y he tocado por muchos años en una orquesta y siempre dije que la composición de la orquesta tiene algo de muy democrático, que el violín toca primero, después los chelos. Hay una orden en eso. Y cuando he pensado también en la peli, pensaba que tenía que ser algo como una orquesta o algo como un coro. Entonces es la voz del narrador, Jacinto, mi padre, que es como un basso continuo. Y después tienes la soprano, Beatriz, Enrique, el basso, los niños haciendo como contralto y algo más. Entonces, ¿cómo pensar un poco la peli, el sonido y la parte sonora del film también como una orquesta, como un coro? Porque es un poco lo que siento con mi familia, como son tantos. Es una mezcla de voces que también que quería mucho transponer para el peli. Tiene toda esa multitud de voces, de personas, y por veces no entendemos quién habla, los chicos se confunden un poco. Creo que eso fue una parte muy importante haciendo el sonido de la peli. Ahora has citado a Jacinto como personaje muy importante de la película y antes al comienzo hablábamos de los abuelos, pero también la figura del padre y de la madre son claves, ¿no?, en la película. Cuéntanos también esa otra generación más cercana a ti, la generación madre-padre. Sí, cualquier psicólogo, como hablamos ayer de eso, faría una relación muy rápida y lógica entre la historia de mi abuela y mi propia historia. Pero para mí ha tomado un montón de tiempo a entenderlo, que la tragedia de la muerte de mi abuela era también la tragedia de muerte de mi madre cuando tenía 17 años. Y entonces la metamorfose de los pássaros no podría nunca ser contada solamente a través de la historia de Beatriz y Enrique, pero también en la historia de mi padre, Jacinto, y mi madre. Como una especie de tragedia griega, algo que pasa de generación en generación, y como algo que necesita de ser, como un enigma que necesita de ser, ¿cómo dices?, resolvido. Y toda la película es un poco como ese puzzle, un puzzle que como necesitas de entender cuál la llave para ese enigma,
la llave para tu relación con tus padres, con tu padre y con tu madre, con tu abuela y tu abuelo. Entonces tenemos todos esos ciclos de relaciones. Ayer también salió un tema que estaría bien volver a hablar de él, que tenía que ver con otro objeto que definimos como mágico y muy cotidiano, pero que aparece continuamente en la película y de alguna manera tiene que ver con el cine, ¿no? Es el espejo. Hay muchos espejos en la película y hoy volví a pensar, ¿no? Como que la pantalla de cine también de alguna manera también es un espejo, también hay algo de autorreflejo. En tu caso estás contando también tu historia, la historia de tu familia, pero cuéntanos cómo decidiste que ese objeto también iba a ser muy importante, ¿no?, en la historia. Creo que en español, en castellano tienes lo mismo, de reflexión, sí. Refletir en algo. Sí, reflejar, sí. Y los espejos reflejan también tu imagen. Y toda la película es un poco una grande reflexión sobre la muerte, la vida, la familia. Y los espejos tienen ese duplo sentido en la película, que es algo que muestra, que te muestras algo, pero que en este caso, en la película, esconde algo. Y para mí, este duplo sentido del espejo fue muy precioso, porque me pude esconder atrás del espejo, refletiendo el mundo natural, como si fuera algo que procuraba y que era muy importante para tener algo como un consuelo. Consuelo, un consuelo, sí, consuelo. Y al mismo tiempo he descubierto algo muy interesante, que una tradición que hablábamos ayer, que en Portugal, en algunas regiones de España, creo yo, cuando las personas mueren, se cubren espejos. Y creo que tiene que ver con la vaidad, con la idea de validad, no hay validad en este momento, y al mismo tiempo la idea de los muertos no pasaren de los espejos, porque su imagen en algún momento de su vida es grabada en el espejo. Y todo estas ideas, todas esas tradiciones fueron muy importantes para construir también la importancia del espejo en la película. Y ya que hablamos de imágenes, ayer no tuvimos tiempo de hablar y hoy aprovechamos del formato elegido. La película está filmada en parte, entiendo, en 16 milímetros, con un formato cuadrado también. Hay algo que me imagino que tiene que ver con tu decisión formal de querer contarlo desde ahí, ¿no? ¿Cómo fue la decisión y la elección? Para mí, el 4:3 es algo muy próximo del retrato. A través de las Belas Artes, esa idea de encuadramiento que es muy cerca del universo donde vengo. Y después, cuando estaba pensando en mi abuela, pensé, pero Beatriz no ha conocido el digital. El tiempo de Beatriz es un tiempo en film, ¿cómo dices? En celuloide. En celuloide, sí. Y hay algo muy precioso en celuloide, que tú puedes tocarlo. En digital es como un binario, 1, 2, 1, 0. Es una lenguaje que no es palpable. Entonces, la mitad del film es en celuloide, en 16 milímetros, y cuando Beatriz muere es en digital. Como algo se ha perdido. La madre se ha perdido, entonces hay algo que no puedes tocar. Esa fue un poco la idea por detrás del formato de la película. Para ir terminando, Catarina, es una pregunta que quizás se responde con la película misma, pero como son tantas películas dentro de una, ¿cómo la definirías ahora con palabras, ¿no? Es verdad que la película ya está ahí, hay que verla, pero ¿cómo, para terminar, definirías otra vez la película para quien pueda verla estos días aquí en San Sebastián? Es una película muy personal, pero muy banal. Es una historia sobre la muerte de una madre,
de una abuela y de cómo las familias consiguen sobrevivir a eso y cómo se reconstruyen hacia eso, cómo hacer eso, y es también un percurso y una reflexión sobre la muerte y sobre la vida. Creo que es eso. No, muchas gracias ahí. Entonces vamos a ir cerrando así. Muchas Os gracias. dejamos ahora con unas imágenes de la película y os recordamos que todavía quedan pases. La película compite por el premio Zabaltegui Tabacalera. Te deseamos mucha suerte y espero que también el público de San Sebastián pueda disfrutar y te volveremos a ver con tu siguiente trabajo. Muchas gracias. Eskerrik Muchas asko, gracias, guztioi, eta hurrengo arte. Em alemão, motor, em armênio, mai, em búlgaro, Miana, em catalão, maré, em chinês, mochi, em dinamarquês, mor, em francês, mer, em grego, tera, em hebraico, ima, em hindu, mat. Em inglês, mata. Em latim, mata. Em tailandês, mai. Em português, mãe. Os outros filhos parecem filhos. Eu lembro-me daquela frase. Tenho tido saudades de pôr o meu nariz por entre as ondas do teu cabelo. Mas ninguém fala da violência das margens que os comprimem. Se o céu era o sítio onde começava um incógnito, Então a paisagem era aquilo que fazia a ponte entre o conhecido e o desconhecido, entre o visível e o invisível. E eu queria muito ser invisível. A paisagem não pertence a ninguém, disse-se, mas quando a vi, dei-lhe os meus olhos.